En la mañana de hoy hemos llegado a la porción final del Sermón del Monte. Y espero, mis amados hermanos, que hayamos podido ver la idea. La idea se encuentra recopilada en el título de la serie, ¿cierto? La vida del cristiano. Y hemos podido ver que a veces de una manera inconsciente, por nuestra modernidad, por la abundancia de programas, material y literatura cristiana que abunda, hemos diseñado un sistema de discipulado muchas veces foráneo al Sermón del Monte, cuando aquí mismo en las Escrituras tenemos clara y concisa imagen. Si estuviéramos hablando en términos de tecnología gráfica, tenemos una imagen en 4K, tridimensional, de cómo es el discípulo. Porque el Señor aquí nos hace un perfil preciso, exacto, conciso de aquellos quienes por la fe, muy importante esto, son ciudadanos del reino de los cielos. De modo que podemos reflexionar como iglesia en cuál es mi situación como ciudadano. Es importante, mis amados hermanos, también recordar que es por la fe que somos ciudadanos del reino. Porque algunos ven el Sermón del Monte en su contexto, o fuera de su contexto, mejor dicho. Y algunos ven las reglas específicas. Haz esto o haz lo otro. Y entienden que hay una especie de justificación por medio de obras. Hay una actitud probablemente, gracias hermano, subconsciente de que si yo hago todas las cosas que están aquí al pie de la letra, estoy bien con Dios. Soy justificado delante de Dios. Sin embargo, mis amados hermanos, lejos de ser la realidad, observemos que el Señor nos muestra lo opuesto. Es en virtud de que fuimos justificados por Dios que somos capaces de vivir conforme a las obras aquí descritas. Nunca lo olviden, mis amados hermanos. El discípulo es lo que es por la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie diga precisamente lo que algunos piensan. Yo hago todo esto y por eso Dios tiene que recompensarme. Recuerden, mis amados hermanos, las palabras del Señor no están en un vacío, no salen de la nada. Espero que recuerden el primer verso que leímos cuando iniciamos esta serie. Acompáñenme ahí, Mateo capítulo 4, versículo 17. Esto es luego de la tentación en el desierto. Dice las Escrituras: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mis amados hermanos, el Sermón del Monte arranca el ministerio, o continúa, mejor dicho, no lo arranca, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor ya estaba proclamando el evangelio del reino, y el evangelio del reino es el factor diferenciador. La obra regeneradora del Espíritu Santo a través de la predicación es la clave en todo este asunto. Si no hay evangelio,
no hay sermón del monte. Si no hay evangelio, no hay comunión con Dios. Si no hay evangelio, no hay paz para con Dios. Qué importante es recordar estas palabras, hermanos. Es la fe por la cual tenemos paz con Dios. Y quiero recordarles, mis amados hermanos, que es el poder del evangelio el que nos transforma. Es el poder del evangelio el que nos pone en el camino angosto. Y es el poder del evangelio que nos sostiene hasta el final. Por eso no quiero que nadie olvide, al cerrar esta serie, este sermón describe a aquellos que por la fe abrazaron el evangelio del reino. ¿Lo ha abrazado usted, mi amado hermano? Si no, mientras hay vida, hay esperanza. El Señor llama aún hoy. Porque es por el evangelio que cambia nuestra vocación descrita en el Sermón del Monte, ¿cierto? Vimos el carácter del discípulo, vimos su vocación, su llamado de ser sal y luz en este mundo corrompido por el pecado. Y mis amados hermanos, eso no es un cliché. Solamente meditando, no sé cuánto lo están haciendo, pero mientras trabajo en las mañanas acostumbro a ver el caso Odebrecht que se está transmitiendo en redes. Y es impresionante el nivel de corrupción, no solamente en el órgano ejecutivo, no solamente en el órgano legislativo, no solamente en el judicial, sino que está en todos los sectores de nuestra sociedad. Y la pregunta ante tal escenario es: ¿dónde está la sal y la luz? Estamos cumpliendo con nuestra vocación. No solamente observamos esto, mis amados hermanos, sino que el discípulo tiene un deseo, un anhelo de vivir conforme a la justicia superior del reino. Y esa justicia se manifiesta no en una, sino en todas las áreas de su vida, principalmente en aquellas que tienen que ver con su relación con los demás. Y como ya hemos ido observando, mis amados hermanos, nuestro Señor se encuentra entonces concluyendo este mensaje con un llamado a la aplicación, con un llamado al creyente de entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. Ese es el llamado, esa es la conclusión. Por ende, al escuchar las palabras del Señor, a los creyentes del siglo XXI que escuchamos, nos toca examinarnos. Eso fue lo que vimos en las últimas 2 semanas, ¿cierto, hermanos? Porque hay quienes consideran que son ciudadanos del reino. Hay quienes consideran que tienen la cédula que dice: soy ciudadano del reino de los cielos. Pero el Señor mostró que en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, sumidos en el autoengaño de haber hecho una profesión de fe insustancial, o en el hecho de tener un liderazgo espiritual dotado, pero que vive carente de obediencia y de comunión con Dios. Son aquellos que dicen, pero no hacen. Y en esa misma línea el Señor concluye el Sermón del Monte. Pero Él va a finalizar su mensaje con otro contraste. Ya no es lo que dicen y no hacen, sino aquellos que oyen y no hacen. El contraste ahora es entre el oír y el hacer. Y por la parábola que el Señor utiliza aquí,
Nosotros hemos titulado el mensaje de esta mañana, El fundamento de la vida cristiana. Hay 4 cosas que quisiera que la iglesia observe en la mañana de hoy. Y nuestra tesis es la de que la construcción de una vida piadosa se fundamenta en la obra de Cristo y la obediencia a sus enseñanzas. No hay vida piadosa si no está fundamentada correctamente. Y el Señor utiliza la ilustración. Vamos a ver primero que hay 2 constructores. Vamos a ver que hay 2 fundamentos. Vamos a ver la prueba de los fundamentos y el efecto de las palabras del Señor en la vida del discípulo. Sin más preámbulo, hermano, quisiera que viéramos inmediatamente a los 2 constructores. La palabra del Señor nos dibuja un cuadro de 2 personas en un trabajo de construcción. Hay que resaltar, el trabajo de construcción es propio. Están construyendo cada uno sus casas. No están construyendo la casa de alguien más. El trabajo que se está realizando es en beneficio propio. Lo que nos indica inmediatamente 2 cosas. Todos los hombres, toda la raza humana está construyendo algo. Todos los hombres somos constructores. Es más, mis amados hermanos, permítanme poner en su mente la imagen de que la vida cristiana en sí misma es un trabajo de construcción. Es lo primero que hemos de notar. No existe nadie que me esté escuchando que no esté construyendo. La pregunta siempre será, ¿qué estás construyendo y sobre qué estás construyendo? Ahora, el Señor ha planteado 2 constructores, pero está haciendo una distinción entre ambos. Uno es un constructor que podríamos llamar un buen constructor y el otro no es tan buen constructor. Uno es denominado por el Señor un hombre prudente y el otro constructor es denominado insensato. La clave aquí es que podamos observar, mis amados hermanos, es cuál es el factor que diferencia a los 2 constructores. ¿Por qué uno es bueno y el otro no tanto? ¿Por qué uno es prudente y el otro es insensato? Y lo que hace la distinción del Señor radica en la relación de estos constructores con las palabras del Señor Jesús. Versículo 24, la primera parte. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Ok? El versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Hay 2 verbos claves. Están ambos en el imperativo. Ambos implican una acción del sujeto. Y no es clase de gramática, hermanos. Pero el punto es que el discípulo está llamado a hacer algo. Y en virtud de hacer algo que el Señor menciona aquí, su construcción es buena o no. Y los verbos son oír y hacer. Y quiero que noten, hermanos, que tanto el oír como el hacer
deben ir juntos. De hecho, una depende de la otra. El problema radica en que algunos, incluyendo a una de las figuras del ejemplo, hemos separado el oír y el hacer. Y vamos a observar, hermanos, que para los oyentes del Señor Jesús, y lo que debe ser para nosotros, es que estos dos verbos van juntos. Si me permiten la aberrancia gramatical, el discípulo tiene que oír hacer. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Mis amados hermanos, hay una razón por la cual es así. El oír, el escuchar, el poner atención es fundamental, es importantísimo para la vida del creyente. Y quiero que noten algo, hermanos. Los dos constructores tienen algo en común. Todos oyen. De modo que aquí podemos observar algo que debe llamarnos la atención. Ambos constructores a los que el Señor se refiere escuchan las palabras de Jesús. Y ahí automáticamente podemos establecer a quién el Señor no le está hablando. ¿Saben qué sucede, hermanos? Que muchos de nosotros, al no ponerle atención a las palabras del Señor, en algún momento pensamos, todas estas palabras fuertes de Jesús son para aquellos que no quieren saber de Él. Son para los ateos, los homicidas, los asesinos, los violadores. Esos son los que están expuestos a las palabras condenatorias del Señor Jesús. Pero si pusimos atención, no solamente la semana pasada, y ponemos atención hoy, el problema no es con los ateos. El problema es con los que dicen superficialmente, Señor, Señor. Y en una manera, permítanme decirles, son peores aún que aquellos que rechazan el Evangelio. Aquellos que rechazan el Evangelio son aquellos que niegan la distinción entre el Creador y la criatura. Y como dice Romanos capítulo 1, ellos terminan adorando a la creación en lugar de la verdad de que hay un Creador. Ellos se constituyen Dios en sí mismo. Ellos y las cosas que Dios creó. Por eso hay Dios sexo, por eso hay Dios borrachera, por eso algunas personas adoran la naturaleza y así sucesivamente, hermanos. Todo esto negando el hecho de que Dios es. Y no solamente que Dios es, sino que Dios habló. Y esta parte es muy importante. ¿Cuál es el fundamento en el que construyen estas personas que estoy mencionando? Acompáñenme a Efesios 2:3. Y si usted va a Efesios 2:3, verá que ellos viven en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de sus pensamientos. En torno a eso es que están construyendo. Pero los mencionados en la palabra del Señor, mis amados hermanos, todos escuchan la palabra del Señor Jesús y no la rechazan. Por tal razón, hermanos, debemos poner ojo a la advertencia del Señor. Es importante oír, mis amados hermanos. Puede que para el discípulo el sentido más importante sea el de oír. El creyente debe ver, pero el sentido que consideramos más importante en el caminar cristiano es el oír. Y permítame decirle por qué. ¿Andamos por vista o andamos por fe? El creyente no anda por lo que ve,
sino que anda por fe. Y la fe, mis amados hermanos, viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Es importante oír, mis amados hermanos, porque nuestro Dios no es un Dios impersonal. Nuestro Dios es un Dios personal. Y como es personal, Él se relaciona con su creación y principalmente habla a su pueblo. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Noten, todos no sabemos la historia, ¿cierto? Pero prueba precisamente el punto. Un jovencito escucha la voz del Señor. Versículo 10 de 1 Samuel, y vino Jehová y se paró. ¿Y qué hizo Jehová? Llamó como las otras veces. Todos sabemos que está hablando del pequeño Samuel. Y dice, Samuel, Samuel. ¿Cuál fue la respuesta del jovencito, hermanos? Habla, porque tu siervo oye. Esa debe ser la actitud de todo creyente, de todo discípulo. Es importante poner atención. Es importante no pasar por alto las palabras de nuestro Señor. Acompáñenme al Salmo 81, 8. Dice el Salmo, oye, ¿lo ven ahí? ¿Quién tiene que oír? Pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Es importante poner atención para caminar o vivir la vida cristiana. No en vano, el Señor lo dice varias veces a lo largo del Nuevo Testamento, ¿cierto? El que tiene oídos para oír, que oiga. Implicando que hay quienes oyendo no oyen. Porque el oído para oír es un don de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba ¿cómo? Estaba oyendo. ¿Y qué sucedió? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. De modo que si usted tiene oídos para oír, no es porque usted nació con un oído biónico. Si usted nació con oídos para oír, es porque el Dios de misericordia se los concedió. Si usted está escuchando, entonces, ¿qué hemos de hacer? Porque quiero que entendamos, mis hermanos, que para los judíos, y lo que el Señor quiere recalcar aquí, es que el oír nunca, ¿me están escuchando, hermano? Nunca va solo. Siempre va acompañado del verbo hacer. El judío entendía la vida en escuchar los mandamientos del Señor y ponerlos por obras. Ese hacer es fundamental también, y como les mencioné, va siempre informado por el oír. Por eso no se pueden separar. Esa información que es recibida por la revelación divina de la palabra de Dios debe ser apropiada por quienes son creyentes. Y es bajo ese precepto que el Señor define a los dos constructores con dos adjetivos: prudente e insensato. El versículo 24 nuevamente nos dice la segunda parte. Vamos a leerlo todo junto. Cualquiera pues que me oye
estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. El versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé un hombre insensato. Y si se dan cuenta, mis amados hermanos, la reacción o la definición de prudente o insensato viene ligado a mi relación con las palabras de Cristo. De modo que usted se puede considerar una persona muy sabia, pero si su sabiduría no es conforme a las palabras de Cristo, usted es insensato. Y usted puede considerarse muy insensato con referencia al mundo, pero viviendo con una relación estrecha con la palabra de Dios, y usted es sabio. Por eso usted ve que el mundo está al revés, ¿cierto? A los malos llaman buenos y a los buenos llaman malos. Cuando hablan de los que temen a Jehová, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero el mundo dice son intolerantes, retrógradas, arcaicos, machistas, misógenos y todo lo revolú que hay por ahí. Somos insensatos para el mundo, pero hermanos, ser insensato para el mundo significa ser sabio para con Dios. Es importante que el creyente lo pueda identificar. ¿Quién es el hombre prudente? El hombre prudente es el hombre que por la gracia de Dios recibe la capacidad de actuar conforme a sabiduría, conforme a conocimiento y conforme a la comprensión de dicho conocimiento. El hombre prudente es el que recibe la revelación de Dios y actúa conforme a dicha revelación. Es aquel que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y vive conforme al temor de Jehová. Acompáñenme al Salmo 111, versículo 10. Aquí se repite: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Punto y coma. Buen entendimiento tienen todos los que oyen sus mandamientos. ¿Lo ven ahí? Tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Aquí está la esencia de la prudencia, mis amados hermanos. El insensato, por el contrario, carece de dicha capacidad. De hecho, el término insensato denota una debilidad de entendimiento, una debilidad de juicio. Algunas traducciones utilizan la palabra tonto, y por alguna razón el término tonto, algunos lo ven como un término derogatorio, pero el término tonto implica una deficiencia de algo. El insensato es una persona carente de entendimiento, carente de buen juicio, a veces por estupidez. Sí, lo dije. A veces por confusión, pero sea la razón que sea, siempre debe ser censurada. Porque la Biblia la censura, no porque lo digo yo. ¿Ok? Nadie debe considerar ser insensato una virtud. No compagina. De modo que la pregunta que hay que hacer a la iglesia hoy es: ¿cuál es mi relación con las palabras del Señor? ¿Estoy haciendo separación entre lo que digo ser y lo que hago? La pregunta a la iglesia hoy es: ¿soy un hombre prudente o soy un hombre insensato? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Lo cual me lleva entonces a los dos fundamentos.
La importancia, hermanos, de las palabras del Señor radican precisamente sobre, mejor dicho, en sobre qué construyen los constructores. Y el Señor hace la comparación, ¿cierto? Mateo 7:24 continúa diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahora, hermanos, hay algo importante que notar aquí. ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que distingue a los dos constructores? Es precisamente lo que no se ve, lo que los distingue. Las casas se ven igual. La construcción es la misma. Las paredes, el techo, todo es igual. Pero lo que los distingue es precisamente aquello que no se ve. Ahí está la diferencia. Se ven iguales ambos. Ahora, usted podrá pensar, ese no es insensato, es un cabezón. ¿Por qué él decide construir sobre la arena? Nadie en su sano juicio construye sobre la arena. ¿Qué le pasó a ese señor? Él tiene un problema. Pero note, hermanos, si hacemos ese análisis, estamos haciendo una lectura subjetiva del texto. La comparación no es quién es inteligente y quién es bruto, como a muchos nos gusta hacer. La comparación es cuál es mi actitud ante la palabra de Dios. Esa es la distinción que hay que notar. No es que una persona se paró un día y dijo: hoy voy a construir mi casa sobre la arena. La pregunta es cómo él llegó a esa conclusión. Y probablemente podamos ver la diferencia si me acompañan al pasaje paralelo. Porque a veces no lo observamos en Mateo, pero Lucas plantea el detalle que quiero que observen. Lucas capítulo 6, versículo 47. Las palabras son similares. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. ¿Lo ven? Hasta ahí vamos igual casi, ¿verdad? Semejante es al hombre. Aquí no dice nada más que la edificó en la roca, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta del pequeño detalle adicional? Al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Esa es la parte que quiero que vean. El hombre prudente no solamente dijo, o su actitud no fue, ¿dónde hay una piedra para construir? Recuerden, hermanos, el énfasis aquí es cuál es mi relación con las palabras del Señor. Aquel que construyó sobre la roca es alguien que entiende las implicaciones de una obra. Es alguien que no está pensando en el aquí y en el ahora, sino que tiene la mente puesta en el futuro. La persona que está construyendo sobre la roca no dice: hey, hoy hace sol, así que todos los días va a hacer sol. Esa persona entiende: hoy hace sol, pero puede que mañana llueva. Esa persona entiende que para poder vivir necesita más que un lugar donde poner el techo. Necesita fundamento sólido, necesita fundamento fuerte. Y por eso construye sobre la roca. ¿Quién es la roca, mis amados hermanos? La roca es
Cristo. Pero permítame decir, todos sabemos que Cristo es la roca. Pero la pregunta es, ¿qué significa que Cristo sea la roca? Porque lo repetimos, Cristo es mi roca. Bendito sea Jehová la roca. Por toda la eternidad cantamos y recitamos ciertos versículos. Pero ¿cuál es la realidad en la práctica, mis amados hermanos? Y creo que el padre de la iglesia, San Agustín, lo pone de una manera muy interesante. Permítanme leerle sus palabras. En un edificio, el fundamento es lo primero. Quien pues tiene a Cristo en su corazón, de modo que ninguna cosa terrenal o temporal, ni siquiera las que son legítimas y autorizadas, se prefieren a Él, tiene a Cristo como fundamento. Pero si un hombre prefiere estas cosas, lo terrenal o temporal, aún lo legítimo, a pesar de que parece tener fe en Cristo, no tiene a Cristo como su fundamento. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí San Agustín? Que Cristo es la roca, no es un pregón, no es un cliché. Se ve. ¿Y sabe cómo se ve? En el tercer punto lo vamos a ver. Se ve cuando llega la prueba, si Cristo es el fundamento o no. Por el contrario, el insensato, él no profundiza. El insensato se enfoca más en lo superficial. Yo estoy bien aquí en la superficie de la arena. Todo está bien aquí. Todos los días va a ser sol. Así que yo me quedo aquí cómodo. Es aquel creyente que se considera satisfecho con una fe superficial. No, bueno, yo voy los domingos a la iglesia. Yo pongo mi ofrenda en el plato. Yo estoy bien con el Señor. Se siente satisfecho con lo superficial. Hay una profesión hueca. Es suficiente con oír, ya no tanto con hacer. Es una profesión de fe que muchos de nosotros debemos reconocer como nominal. Aquellos que parece que están, pero no están. Y permítanme decirles, hermanos, aquellos que están construyendo, y aquellos que están, pero no están, también están construyendo. Y vamos a hablar en un momento, hermanos, de que solamente hay dos fundamentos. No hay varios. ¿Ok? No hay que, bueno, yo voy a construir en hormigón, yo voy a construir en hierro, hay dos fundamentos. Uno es Cristo y todo lo demás es arena. ¿Me están escuchando, hermanos? O está parado en Cristo o todo lo demás es arena. Porque no solamente el ateo está construyendo en arena. El Señor está diciendo aquí que el que oye y no hace, también está construyendo en arena. No, que él no está construyendo en madera, como los tres cerditos. Él está en la del medio. O es Cristo o es arena. No hay punto medio. ¿En qué fundamento construye usted? ¿Está construyendo en la roca sólida que es Cristo? ¿O está construyendo en la arena
de su propia opinión, en la arena de lo que sus sentidos le indican que está bien o está mal. Veremos en un momento que hay ruina detrás de ello. Mis amados hermanos, el hecho de que Cristo sea la roca implica que edificar sobre Él no significa solamente escuchar sus palabras, dar gracias por su salvación, sino que significa también poner en práctica sus mandamientos. El problema principal es, mis amados hermanos, que tendemos a separar el oficio de Salvador del oficio de Señor. Algunos piensan que la vida cristiana es darle las gracias a Dios por mi salvación y el resto depende de mi caminar. Pero quiero recordarles, hermanos, Él no solamente vino a morir por usted en la cruz del Calvario, que lo hizo, y gloria a Dios, pero también vino a ser Señor de su vida y también vino a enseñarle cómo se vive la verdadera vida. Lo vimos en el Sermón del Monte, ¿cierto? Oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Oyeron que los antiguos, pero yo les digo. Yo no vine a abrogar la ley, yo vine a hacerla cumplir. De modo que Cristo, como mi Salvador, divide algo que no debe ser dividido. Cristo es mi Señor y Salvador. Cristo es nuestro Maestro. Cristo es nuestra cabeza. De modo que no solamente escuchamos sus enseñanzas, sino que las ponemos en práctica. Mis amados hermanos, quiero ser enfático aquí. No nos sintamos satisfechos con la superficie. La oración de Pablo para los Efesios es que usted y yo podamos comprender la longitud, la altura, la profundidad del amor de Dios. Lo cantamos. Cuán ancho es el amor de Cristo, cuán alto es el amor de Cristo. Y algunos estamos conformados con oír. Y algunos estamos construyendo en la orilla, sintiéndonos seguros en la orilla. Y piensen por un momento, hermanos, si yo les preguntara cuántos han hecho castillo en la arena, cuánto dura el castillo en la arena, lo que han hecho no es permanente. Cristo es la roca. Y la razón, mis amados hermanos, es la prueba del fundamento. Versículo 25 y versículo 27 son casi simultáneos, ¿cierto? Dice el versículo 25, dice lo mismo prácticamente. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Versículo 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. La prueba es la misma para las dos casas. ¿Lo ven ahí, mis amados hermanos? La prueba es exactamente la misma para las dos casas. Llueve igual en la casa del insensato que en la casa del sabio. Algunos piensan que el cristianismo es una ventaja en el sentido de que a mí no me pasan las cosas que le pasan a los otros. Ese es un entendimiento errado. El Señor no promete eso.
Aquí vemos el contraste, son dos constructores, uno sabio, uno es prudente, pero le cayó la tormenta también. Y le cayó por todos lados, hermanos. Agua arriba, agua abajo. Y los vientos fuertes. Si se dan cuenta, mis amados hermanos, en el mundo hallaremos aflicción, lo hemos dicho, ¿cierto? Pero hay dos maneras de verlo. En el caso del sabio y el prudente, hay un fin, y en el caso del insensato, hay un fin. Estas lluvias, estas tormentas las podemos ver en dos planos, hermanos. ¿Cuál es el primer plano? El primer plano habla de que encontraremos dificultades en el día a día. Podemos lidiar con cosas. La primera, lidiamos con el ataque de Satanás, ¿cierto? Dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Satanás es nuestro adversario, es nuestro enemigo. Y tenemos lucha con él. Podemos estar sufriendo por circunstancias que el Señor ha dispuesto. Podemos estar sufriendo por enfermedad. Podemos estar lidiando con dificultades del índole financiero, inclusive. Podemos estar lidiando con decepción por parte de alguien que queremos mucho. Todas estas cosas pueden afectar mi construcción. Y note, hermano, la diferencia de nuevo es el fundamento. Porque si estoy parado sobre la roca, todas estas cosas que mencioné pueden pasar, pero la casa no se cae. Esa es la diferencia, hermanos. El Señor no nos promete la ausencia de problemas. Él promete estar con nosotros en los problemas y Él sostenernos en medio del problema. Sin embargo, en el caso del insensato, quien no construyó sobre la roca, sino que construyó sobre sus fluctuantes emociones, su sentido, ya no es tan fácil, ¿cierto? Aquellos que llegaron a la iglesia porque les prometieron que tú llegas a la iglesia y Cristo va a resolver todos los problemas, ya no te vas a enfermar, ya vas a tener una cuenta bancaria de 6-0, si siembra y si da tu diezmo, y cuando ven que no, fluye el dinero como les prometieron, algunos dicen, esto no fue lo que yo firmé. Cuando esa persona se encuentra lidiando con una enfermedad y el pastor que lo iba a sanar no lo sanó, no dice Dios no existe, o dice Dios no existe así que me voy. O aquellos cuando sufren decepción dicen Dios no es real y me voy. La casa se cae cuando es probada. Solamente Cristo nos sostiene. Cuando llega la enfermedad y no hay cura, dice, me basta tu gracia. Cuando viene la decepción, Cristo es mi todo en todo. Cuando me siento solo, soy recordado que estoy completo en Cristo y que si tengo a Cristo, no me falta nada. La diferencia es el fundamento, hermanos, no la silla donde está sentado. Nadie ha soportado la prueba por decir que estoy sentado en la silla de la iglesia, sino por conocer y aplicar lo que el Señor enseña. La segunda prueba es de índole escatológico, hermanos. El Señor dice que nuestra fe ha de ser probada por fuego. Quiero recordarle a la iglesia que al final de todo, cuando venga el Señor con poder
y con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Solamente estarán en pie cuyas casas fueron los que construyeron su casa sobre la roca. Todo lo demás se va a quemar, hermano. Todo lo demás se va a quemar. Por eso el Señor nos enseña su palabra: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Ve dónde está el fundamento, hermanos? Inquebrantable, inamovible. La prueba es la misma para ambos, pero el resultado es diferente. El final de uno es gloria, el final de otro, dice el texto, es ruina y destrucción. ¿Cuál es su fundamento, hermano? ¿Cuál es su fundamento, hermana? Nadie puede llegar ante el tribunal de Cristo diciendo: aquí tengo mi carnet de miembro, aquí tengo mi certificado de bautismo. El Señor va a ver su construcción. Eso es lo que importa al final. Y el Sermón del Monte cierra con lo que yo considero lo más importante, hermanos. Versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Haga una pausa ahí, hermano. ¿Cuál es su reacción ante la palabra del Señor? ¿Cómo se siente usted después de escuchar la palabra de Dios? Y permítame decirle algo: el sentimiento que debe embargar a todo creyente al estar bajo la enseñanza o la palabra del Señor debe ser admiración. Si mi doctrina no me lleva a una contemplación de la hermosura, de la grandeza, de la santidad de Dios, mi teología no está bien. Si mi teología nada más me hace sentir bien como persona y me exalta a mí como individuo y no al Señor del individuo, hay un problema. Si usted sale de un momento de exposición de la Escritura diciendo qué grande soy, qué especial soy, soy lo máximo, está construyendo sobre la arena. Porque el grande no soy yo, el especial no soy yo. El grande y el especial es el Señor. Y aquí el texto nos está diciendo que las personas que estaban ahí escucharon la doctrina y se admiraban de ella, de su enseñanza. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál es la diferencia, mis amados hermanos? Que los escribas hablaban de otro. Los escribas tendían a ser expertos en citar a Gilel y a Shammai. Pero el Señor decía: yo digo, yo os digo. Sus palabras tienen peso porque se mostró como lo que es. El gran maestro se mostró también como el gran salvador, ¿cierto? Se mostró también en ese discurso del Sermón del Monte como el gran juez. Él se mostró en este discurso como Señor. Y la respuesta ante el señorío de Cristo debe ser admiración. Si no estamos haciendo el trabajo aquí, hermanos, de que usted sienta mayor amor
reverencia ante la grandeza de Dios, estamos haciendo un mal trabajo. Porque el Dios nuestro, hermanos, es un Dios que debe ser admirado, es un Dios que debe ser adorado y es un Dios que debe ser amado. Él es quien habla a su pueblo por medio de su palabra. El Evangelio, hermanos, es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Pero el mensaje del Sermón del Monte es que ese creer no es una expresión vacía, sino que va esa creencia acompañada de una vida sumisa, amante, obediente al Señor Jesús. No hay una sin la otra. ¿Cuál es mi relación con la palabra de Dios? ¿Cuál es mi entendimiento de aquello que veo? Y es, no tanto veo, oigo y me fue revelada por gracia. Hay un himno, olvido el número ahorita. El himno es Cuán firme cimiento, y pueden buscarlo y leerlo en casa. El fundamento de la vida cristiana radica en el sometimiento a la obra y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Si eso no existe, hermano, no existe caminar cristiano. Está construyendo sobre el fundamento incorrecto. Dios no quiera, porque será probado. Y ahí se verá si está sobre la roca o no. Permítame decirles, solamente hay una manera de estar sobre la roca, y es por la fe. Él dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Deja de construir en la arena, deja de construir en el agua. Construyamos sobre la roca perfecta que es Cristo Jesús. Y veremos entonces la victoria. Pasará lo que sea. Créame, hermano, puede pasar lo que sea, o la casa no se cae. El Señor les bendiga ricamente. Estemos orando. Amado Señor,